Hola, ¿cómo les va? Soy Chino Volpato. Les voy a contar algunos cuentos, historias, anécdotas. Esta historia se llama El viaje. En abril de 1995, faltaban apenas 6 días para llegar a la casa donde nació mi abuelo, Francisco Volpato, el padre de mi viejo, el Elder. En la medida que nos acercábamos a Piombino d'Esse, cercano a Venecia, municipio del noroeste de Italia, provincia de Padua, el Véneto. Las ciudades previas, Roma, París, Madrid, Toledo, algunas de las más visitadas del mundo, penetran en tu mente de tal manera que cuesta asimilar tanta historia en tan poco tiempo. Igual sentí que mi padre disfrutó, pero creo, no alcanzó a procesar esa suma de estética histórica, quizás también porque su viaje tenía un objetivo personal y emocional. Lo mismo le sucedió a Evelia, cuando llegamos a Santa Cruz de Paniagua, municipio rural situado al noroeste de la provincia de Cáceres, Extremadura, en España. Sus olivares son parte de la geografía. Ahí nació su madre, la abuela de Mirta, mi esposa. Paniagua es un pueblo donde pasa de todo, pero solo el domingo, y de casualidad llegamos ese día. La iglesia, como la mayoría, se encuentra frente a una plaza de piedras, pequeña y circular. Su gente, de edad avanzada, camina alrededor de la misma haciendo compras en la feria itinerante que hoy, como todos los domingos, llega a Santa Cruz de Paniagua. A pocos metros de la misma ya se divisa el valle bañado de viejos olivares. Sus calles, pocas, caen desde la plaza hacia el valle. La búsqueda de lazos o información de aquellas familias relacionadas a Evelia nos llevaron a su iglesia. El cura estaba dando misa, pero en otra, a unos cuantos kilómetros. Alguien nos vio, se dio cuenta que estas 7 personas, Gloria, Evelia, Elder, Mirta, Gavina de apenas 7 años, Bianca de casi 2 años y yo, deambulábamos por ese pueblo pequeño pero mágico, tratando de encontrar una conexión hacia aquellos años antes de la guerra, tiempo en que muchos de ellos emigraron a Argentina, como la madre de Evelia, mi suegra. Realizar ese viaje fue significativo. Es cierto que Europa cuenta con numerosas ciudades y pueblos con encanto, y que gracias a la cantidad de imágenes presentes en libros, películas, series, promociones turísticas y su riqueza histórica, muchas de estas representaciones se incorporan naturalmente. Quienes han recorrido sus principales destinos advierten que en estos lugares la longevidad es valorada. Esto ha contribuido al crecimiento y desarrollo sólido de muchas de estas ciudades. Nuestro país fue receptor directo de esas influencias y de su sangre. Es por ello que cuando experiencias de este tipo escarban la memoria y el sentimiento, es imposible no emocionarse y respetar a aquellos que con desesperación y quizás su última alternativa era subirse a barcos que se dirigían a este nuevo mundo, América. Al principio las historias, que podían contar quizás por el idioma, eran sectarias y evitaban generalizarlas. Cada uno tenía su dolor guardado por la extracción sin opciones de sus tierras, de sus seres queridos, y algunos, los que no llegaron al puerto, decidieron olvidar y seguir adelante. La dureza de esa época obligaba a no llorar delante de nadie, ocultos de todos, menos de sus sentimientos. Actualmente resulta sencillo localizar estos lugares si se cuenta con los recursos económicos necesarios o también acceso a Internet. Las comunicaciones, a través de aplicaciones, junto con la disponibilidad generalizada de herramientas tecnológicas, facilitan la conexión entre personas. A menudo, las redes sociales permiten identificar similitudes físicas y establecer vínculos basados en apellidos comunes, lo que genera una sensación de familiaridad incluso entre individuos que no se conocían previamente. A mi viejo, el Elder, tan solo le faltaban 6 días para llegar a ese lugar.
Algunos parientes ya habían estado. Su prima hermana seguía viviendo y sigue viviendo en la casa donde nació mi abuelo, Francisco Volpato, el padre de mi padre. Parece lógico, pero prefiero ser contundente con la relación. Digo esto porque al pasar el tiempo, muchos años después de su llegada a América, Argentina y otros países limítrofes como Brasil, armar el árbol genealógico, disponer de información correlativa de los tiempos y lugares, no siempre fue fácil. Los nombres y apellidos muchas veces fueron modificados o simplemente mal escritos, y eso en el tiempo, salvo por las conexiones personales, se volvían imposible corroborar. No era el caso de mi abuelo. Se sabía dónde salió y a dónde llegó. Sunchales fue el lugar elegido. Con Palmira tuvieron 6 hijos: Aurelia, Mingo, Gina, Elsa, Aldo y mi viejo Elder. La suerte o la búsqueda de esas relaciones de continente a continente nos llevó al maravilloso viaje de los recuerdos, alegrías y lágrimas. Veía a Elder realmente ansioso. Ni las góndolas de esa ciudad diferente, Venecia, podían abstraerlo de los 2 días que nos separaban del viaje a Piombino Dese, la casa donde vivió su padre. Está a pocos kilómetros de la ciudad de los Canales. Pero la improvisación en los viajes al exterior debe ser la justa y permitida. Cambiar un restaurante por otro, una feria por un descanso, cosas pequeñas que no influyan en la cronología y logística del viaje. 10 días atrás, en un lugar tradicional de Madrid, disfrutando de la cena, mi padre exteriorizó su relación con su padre, mi abuelo. Pienso ahora que tal vez no le pregunté, o si lo hice, no recuerdo haber escuchado una respuesta contundente sobre su relación tal vez no ideal como lo que hoy se pretende de un padre. Me relató que la situación fue difícil para Francisco, quien por motivos laborales debía estar fuera de casa, trabajando en los campos durante la cosecha. Esto lo llevó a frecuentar bares con amigos y escuchar canciones italianas, prácticas que servían como una forma de sobrellevar las circunstancias adversas, aunque no necesariamente mejoraban el ánimo general, considerando las expectativas puestas en él en América y lo que implicaba dejar atrás Piombino Dese. Me habló también de su habilidad para el canto y de su distanciamiento de la familia, algo común en esa época. Se refirió a que su abuelo nunca tuvo claro cómo debía relacionarse con él, pero siempre lo reconoció como su padre, aunque sentía que no podía responder a ciertas necesidades por falta de fuerzas. Habló de imaginarse cómo había vivido él en ese lugar, la casa de su infancia. ¿Cómo pudo a tan poca edad cambiar de mundo? Porque era eso, otro mundo en aquella época. ¿Qué pensaba en soledad que lo animaba a seguir con vida? Argentina pudo proveerle de alimento y cierta dignidad que no supo sostener. Pero lloró y lloramos juntos. Él sabía que esa casa de Piombino Dese le daría la imagen de ese chico, Francisco en su tierra natal, en su espacio, en su pequeño mundo. Sabía y seguimos llorando, imaginando las penurias que pasó. ¿Cómo decirle que su fortaleza de chico, con los errores de casi todos los grandes, lo llevó a tener 6 hijos que crecieron, trabajaron, se educaron, fueron tal vez mejor que él, pero nadie vivió ese desarraigo que todavía hoy le duele a cualquiera que tiene un hijo en otro país. Lloramos un rato largo en esa noche de Madrid. Podía haber sido en Sunchales la charla, pero fue lejos de casa, tal vez emulando el dolor que su padre debe haber vivido lejos de Italia. No sé cuánto te hiere, no hay medida para eso. Pero mi viejo se desahogó de preguntas y no tenía respuestas. La vida, incluso la de él y sus hermanos, como la de muchos en esa época, no disponía de esperanza, solo realidad. Y era cruel en muchos aspectos. Siempre alguien es punta de lanza. Los que quedaron, sus hijos, nietos, que lo conocieron o yo que tuve esa suerte, no hablamos mucho de él. Y ahora que pienso mientras escribo y narro, lo debería haber hecho. Debería haber preguntado con más interés o dudas. Faltaban 2 días para ir a visitar a la prima de mi padre, pero él no pudo más. Si ustedes no me acompañan, me voy solo, dijo.
Y claro, fuimos todos. 1 hora de tren desde Mestre a Piombino Dese, bastante cerca, pero era un día antes de lo programado con la familia de la prima de mi viejo. Llegamos a la estación. El grupo, compuesto por 7 personas, se preparaba para visitar una casa donde no nos esperaban hasta el día siguiente. Nos comunicamos en un italiano mezclado con español, elevando el tono al hablar debido a las dificultades con el idioma, aunque no había indicios de problemas auditivos por parte de los anfitriones. Finalmente, llegamos a la casa de la prima, lugar de nacimiento de mi abuelo Francisco, esposo de Palmira y padre de Elder, junto a 5 hijos más. Al principio, el recibimiento fue de sorpresa, pero rápidamente el ambiente se relajó y quienes vivían en la casa nos recibieron cordialmente, permitiéndonos ingresar después de presentarnos uno por uno. Y lo vimos todos. Era como su casa. Era mi abuelo y mi padre al mismo tiempo. Se sentía cómodo y feliz. Estaba donde quería estar. Él, mi padre, nos llevó al inicio de la historia. Lo logramos todos. Mi viejo volvió a sentir el olor de su padre de chico. Vimos en mi viejo, en Elder, que esa alegría contenida se desparramó en la familia de su prima y en todos nosotros. Países que con sus migraciones eligieron a nuestra Argentina seguramente tienen la belleza exterior de las fotos, los libros, lugares a recorrer, sus comidas y su historia. Pero si además al viajar encontramos una conexión real de dónde venimos, el viaje es perfecto. Cada día sale el sol y vuelve a irse. Un recuerdo se hace fuerte en mi corazón. El camino es muy largo y con paradas. Hay que disfrutar de cada estación. Un hermano es tu sangre, es tu familia. Y a pesar del tiempo, amor no va a faltar. Preguntas sin respuestas se hacen frecuentes y es el destino. Para darlo todo, no mires atrás. Siempre va adelante, siempre. Siempre va adelante, siempre. Siempre va adelante, siempre. Siempre va adelante, siempre. Abrázate a este día como si fuera el fin del recorrido. Cuida de todos los que puedas y entrega el corazón. Agradece a tu familia, estarán más allá de tu partida. Bendice con tu amor a tus amigos, no esperes que se queden. Siempre adelante, siempre. Siempre va adelante, siempre. Siempre va adelante, siempre. Siempre va adelante, siempre. Siempre